Bendiciones, preparados para recibir palabra del Señor en esta tarde maravillosa. Siempre recordando que la palabra del Señor es viva y eficaz. Dice la misma palabra que necesitamos cada día ser instruidos, ser enseñados para reconocer la grandeza del Padre en cuanto a sus planes de bien para nosotros. Algo que me ha parecido también interesante siempre es lo que trato de cada día de aprender más, de, ahora sí como se dice la palabra, emular lo que Jesús hacía al venir a esta tierra. Y me ha impresionado siempre cómo a lo largo desde el principio de la palabra del Señor de la Biblia, desde Génesis, Dios habla del nacimiento del Hijo de la promesa. En todo momento está la revelación en la Biblia del nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías prometido. Pero un pasaje que es bastante particular para mí está en el libro de Isaías, en el capítulo 61, versículo 1. Mira qué interesante. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Mira esto. Es escrito, es una revelación que es dada por Dios a Isaías 740 años antes de que esto se llevara a cabo, de que esta profecía se realizara. Mira cómo lo escribe de esa manera. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Mira esto, desde todo el tiempo el Señor mismo decía: no estaré siempre enojado con la humanidad. Recordamos en los momentos como el arca de Noé, en los momentos en que le hablaba a Moisés. Él todo el tiempo estuvo hablándole a lo largo, vuelvo al punto, a lo largo de la palabra del Señor. A lo largo estuvo hablando de esa esperanza, de esa espera, de ese regalo maravilloso que Dios iba a dar a través de Jesús. Pero 740, volvemos al punto, 740 años después se da el cumplimiento de esta palabra. Recordemos que Jesús llega al templo, sube al lugar alto, le dan el rollo a leer y encuentra este pasaje de Isaías y lo lee, pero no solamente como una lectura, sino como una, mira esto es impactante, como una declaración de su propósito en esta tierra. Me impacta siempre, porque esta era una confesión que, por cierto, traería muchas dificultades. Propiamente él mismo lo decía: el Hijo del Hombre será entregado, será muerto y resucitará al tercer día. Pero me parece siempre impactante cómo él entra a ese lugar. Lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 18, y sube a leer este pasaje, pero nuevamente no solamente como una lectura bíblica, como lo decimos en nuestros tiempos, sino como una confesión y una declaración de su propósito. Mira esto. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 20. El Espíritu del Señor está sobre mí. Mira esto. Isaías lo daba como una palabra profética, como una profecía. Jesús en este momento lo está declarando como una realidad. Mira esto, como la declaración de su propósito en esta tierra. Nuevamente, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice la palabra: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Mira, qué impactante es esto. Nuevamente el punto. Él está declarando, él está reconociendo su labor. Y qué maravilloso saber que él siempre supo su propósito en esta tierra. Que no era un accidente, que no era una casualidad, sino que era el enviado de Dios a cumplir con un propósito. Y sabes, yo tengo por convicción que cada ser humano, mira esto, tal vez ya expandiéndome un poco,
que todo ser humano no es una casualidad que haya nacido en esta tierra. Todo ser humano tiene un propósito, si lo entendemos. Sí, si nos apegamos a la palabra del Señor, si realmente tomamos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo? Pues a través de recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Se cumple en nosotros ese propósito que Dios revela cada día. Y nuevamente, esto no solamente es como una expresión, esto es una confirmación de su propósito. Nuevamente, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta fue su tarea durante 3 años y meses. Qué maravilloso, mira esto. El hecho de decir, sí, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido con un propósito para comenzar a dar buenas nuevas a los pobres. Mira esto. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabes? Esto no ha cambiado. Este es el propósito que muchos siervos e hijos de Dios lo hemos entendido y nos hemos atrevido, con la autorización del Padre, por supuesto, a declararlo sobre nuestras vidas y a decir, sí, la presencia de Dios está en mi vida con un propósito. No es solamente ese momento emocional de recibir el bautismo del Espíritu Santo, que también es maravilloso, sino que se entiende que estamos aquí con un propósito. Yo lo digo de esta manera, que nos hicimos cristianos con un propósito, para cumplir con nuestro propósito de paso por esta tierra y seguir los pasos de Jesús, para comenzar, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos en este tiempo están padeciendo como consecuencias en su momento de malas decisiones? ¿Cuántos en su momento están ahora sí que sufriendo las consecuencias de malas acciones? Otros en su momento, procesos muy difíciles, que están en esa necesidad de escuchar buenas nuevas, buenas noticias. ¿Sabes? El mundo en sí, el sistema del mundo realmente se especializa en malas noticias, en agravar las situaciones, en empeorar las situaciones, ¿sí? En agigantar las dificultades. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo del cristiano? Si vamos ya generalizando en este punto. El trabajo del cristiano, la tarea del cristiano, el llamado del cristiano en general es precisamente sanar los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Y miren lo que dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy se va a cumplir esta promesa, esta declaración, esta palabra profética que Isaías declaraba 740 años antes. Hoy se va a cumplir. Van a empezar ustedes a observar el cumplimiento de esta palabra a través de este siervo del Señor. Lo decía Jesús. Y mira esto. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Hoy el Espíritu de Dios, mira esto, está sobre mí y me ha ungido porque tengo este propósito. Qué maravilloso de haber sido, lo veo de esta manera, ese momento. Y qué maravilloso es, escucha esto, cuando el cristiano, el Hijo de Dios, entiende que tiene un propósito en esta tierra. No ser parte del bulto, perdona la expresión, no ser parte de un grupo ni de una denominación, sino ser el enviado de Dios para cumplir con esta palabra. Cada día, cada instante, cada momento, sabes, hay mucha necesidad fuera de acá, fuera de nuestro círculo. Hay mucha necesidad en la familia, en los vecinos, en todo lugar donde vayamos hay necesidad. Mira, cada día nos topamos los hijos de Dios con esta realidad. Y qué interesante es cuando recordamos que lo hemos confesado muchas veces. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios está en mí. Y como lo hemos confesado, sabemos que tiene un propósito de ir y hacer discípulos. El mandato. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, modelándoles el reino de los cielos. Entonces, mira esto. Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante. Mira esto. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él.
y estableció a 12 para que anduvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Qué interesante. Recordamos ese momento cuando están los pescadores en sus tareas y él los llama: síganme y les haré pescadores de hombres. ¿Qué dijeron esos hombres? Déjanoslo pensar. Si vamos a pensarlo, no al instante, dice, dejando las redes le siguieron. Qué maravilloso es recordar ese momento cuando el Padre nos llamó y decidimos dejar muchas de las cosas malas que teníamos, maldiciones, pecados, vicios y más, por servirle a Él y por hacerlo. Y sabes, este llamado nuevamente no solamente es para los líderes, para los pastores, para los siervos, es para todos los cristianos. Y mira cómo Jesús dice, cómo dice la palabra del Señor: subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Muy bien, él, siempre lo digo y no me cansaré, llamó a sus discípulos, los discipuló, les modeló, les instruyó y luego los envió a cumplir su llamado. Recordamos 11, a los 11 de ellos, 3 años y meses estuvo instruyéndoles, enseñándoles sobre todas las cosas, modelándoles. Los discípulos vieron a través de Jesús cómo se sanaban los enfermos, cómo daba vista a los ciegos, cómo resucitaba a los muertos. Y luego les dice: ahora les toca a ustedes. ¿Será que ya nos está tocando a nosotros? Y lo dice con autoridad. Me impacta siempre la palabra del Señor que nos dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Tenemos la autoridad si hemos decidido hacer la voluntad del Señor, si sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros para cumplir nuestro llamado. No solamente para estar sentado en una silla de la congregación o de la iglesia, sino para recibir instrucción cada día. Por eso, mira, me impresiona los siervos y siervas del Señor, que todo el tiempo están, ¿sí?, no solamente predicando la palabra, sino modelando la palabra, instruyendo y enviando. Y valdría la pena preguntarles en su momento, ¿sí?, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué, de lo que escucharon esta semana, de lo que escucharon el domingo, de la palabra del Señor, de los mandamientos y estatutos, cuáles han cumplido ya? ¿Cuáles están poniendo por obra? Están siendo de bendición donde quiera que estén, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, en la calle, en los estudios. ¿Están modelando el reino de Dios? Mira qué maravilloso. Entonces, vuelvo a ese punto. Llamó a sus discípulos, los discipuló, les instruyó, les modeló y los envió a cumplir con su llamado. Marcos 16:15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Sabes, Dios no hace acepción de personas. Qué hermoso es saber que el Hijo de Dios va a todo lugar a predicar, como dice la palabra del Señor, el evangelio, a hablarles de la bondad de Dios, de dar esas buenas noticias, de que Cristo vino a dar su vida para que nosotros tengamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios y ser salvados del infierno a la vida eterna con Cristo y con Dios. Mira esto, es maravilloso. Entonces, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mira la promesa de Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan a discipular, así como yo lo hice. Les dijo él, así como vieron, todo lo que vieron que yo hice, toda la obra que yo les modelé y les mostré, les corresponde ir a hacer ahora. ¿Cuántos de esos discípulos cumplieron? Mira el caso de Pablo, que directamente no le conoció físicamente, pero recibió el llamado de Dios. Él fue a abrir espacios en todo lugar. Mira cuánto recorrió en su travesía, abriendo iglesias, levantando el ministerio, fortaleciendo, discipulando también. Mira qué maravilloso es esto. Entonces, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mira lo que dice.
Necesitamos todo el tiempo meditar sobre la palabra del Señor. Saber que no nos hicimos, perdona la expresión, que no nos hicimos cristianos por casualidad, que no fue un accidente. Mira, yo siempre lo digo, en el Señor no existen accidentes o casualidades. Cada vez que Dios nos permite estar en un lugar para glorificar y bendecir su santo nombre, mira, realmente nos gozamos de cómo Él actúa, de cómo Él hace todas las cosas. Mira, esto es maravilloso. Así que una vez más, recordemos esta palabra. Qué maravilloso saber, en verdad, que Dios nos está hablando en esta tarde y que necesitamos reconocer que tenemos un llamado, que realmente somos enviados, que tenemos realmente la gran oportunidad. Mira, yo le doy la gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira, tenemos la gran oportunidad nuevamente de glorificar el nombre del Señor, de saber que todo en nuestras vidas tiene un propósito. Amén, mira qué maravilloso. Seguimos. Mateo 10:8, mira la ordenanza. Mateo 10:8 dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. El mandato de Jesús a sus discípulos. Aquellos hombres, mira qué bendición. ¿Te imaginas ese momento? Yo trato de imaginármelo. El estar a la par de Jesús, viendo la obra maravillosa que realizaba y el cumplimiento de la profecía que leíamos de Isaías en su vida. Ciertamente sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó muertos, libertó a los oprimidos. Qué maravilloso poder estar a la par de Jesús, pero cuando viene ya la parte de responsabilidad, podría decirlo de esta manera, cuando llega el momento de que se les comisiona o se les recuerda su propósito, les dice: también sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracias. Haga la obra perfecta, ¿sí? Sin costo alguno, puedo decirlo de esta manera, ¿sí? Sanen enfermos. Qué bendición es poder orar por los enfermos y ver cómo Dios se manifiesta sanándolos, limpiando leprosos. Recordamos, me impacta siempre Naamán, un hombre perfecto, jefe, líder, ¿sí? Que todo estaba bien, que era confiable, pero tenía lepra. Muchas veces esa lepra no se puede ver a menos o al momento solamente de las acciones y actitudes. Sanen leprosos, resuciten muertos. ¿Cuántos muertos van caminando en la calle en su momento sin esperanza, con temores, con angustias, con opresión, con depresión? Y es una gran oportunidad para que los hijos de Dios pongamos por obra lo que Él ha dispuesto. Mira esto: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Qué hermoso es pasar en todo lugar donde se sienten esas presencias difíciles. Y en el nombre de Jesús liberamos esos lugares. Con el poder que Él nos ha dado en el nombre de Jesús, para libertar esos lugares, hogares, ciudades, naciones, en el nombre de Jesús. ¿Hay algo imposible para Él? Mira, la palabra del Señor es una declaración del cumplimiento de la palabra del Señor a través de aquellos que han creído. Y mira lo que dice la palabra: echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si nosotros decimos creer en Jesús, si realmente creemos en Jesús, mira, esta es una manifestación a través de nosotros. Para comenzar, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en la mano serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una declaración de lo que va a suceder, o de lo que sucede con los hijos de Dios cuando creen en Jesús. Decimos creer en Jesús, entonces estas señales nos siguen. Una de ellas: poner nuestras manos sobre los enfermos y sanan. Palabra de Dios. Esta es su promesa. Y quienes hemos creído realmente lo estamos haciendo, ¿sabes? A veces se le deja el trabajo a los líderes, a los pastores. Para eso son ellos. No, este es un llamado, nuevamente una declaración para todo cristiano, para todo aquel que cree en Jesús.
Como consecuencia, si podemos decirlo, de creer en Jesús, es que estas señales se manifiestan. Mira, nuevamente, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar serpientes en las manos. Si bebemos cosa mortífera no nos hace daño. Sobre los enfermos ponemos nuestras manos y sanan. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora bien, mira esto. Nosotros fuimos llamados. Yo lo tomo de esta manera. Fuimos llamados. Recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Por eso nos llamamos cristianos. Porque le recibimos, creímos en Él, lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora bien, en todo momento, a través de la palabra del Señor, estamos siendo discipulados, instruidos con respecto a lo que debemos de hacer, lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer o debemos de dejar de hacer. Estamos todos los días siendo discipulados. Y uno de los mayores medios del discipulado es la palabra de Dios, la Biblia. Qué hermoso es escudriñar la palabra del Señor y encontrar esos textos, esos pasajes que nos dicen lo que debemos de hacer o lo que debemos dejar de hacer. Y empezar a vivir de esa manera. ¿Sí? Mira esto. Entonces, estamos siendo discipulados y como enviados por Jesús estamos realizando la obra que Él nos enseñó, modeló y envió a hacer. Nuevamente es impactante el imaginarnos ese momento en que Jesús salía, dice la palabra del Señor, por las aldeas y los caseríos, no solamente compartiendo las buenas nuevas. En Dios hay salvación. En Dios está la libertad. En Dios está la cancelación de pecados, de maldiciones y más, para vivir una nueva vida. Pero aparte de eso, de compartir la palabra, de predicar en sí, Él llevaba a cabo la obra en la práctica, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos. Y eso nos corresponde hacer a nosotros, los hijos de Dios. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué hacemos al salir a la calle? Bueno, tengo muchos problemas, me dijo alguien, voy a mi trabajo. Muy bien, aproveche el trabajo, lo digo siempre. El trabajo, el ministerio, la empresa, el centro de estudio es un lugar en potencia para establecer el reino de Dios, para predicar la palabra del Señor, sobre todas las cosas, con nuestro modelo, con nuestras acciones. Mira qué hermoso es saber, y cuando vamos, mira esto, a varios lugares me he encontrado personas que sin decir, sin dar un texto de la palabra del Señor, modelan el reino de Dios por su forma de ser. Mira esto, respetuosos, amables, ayudadores, responsables, y si necesitas algo, corren a ayudarte. Qué bendición el saber que los hijos de Dios estamos en todo lugar para glorificar el nombre del Señor. Y mira esto. Vamos cada día predicando el evangelio, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, echando fuera demonios, poniendo nuestras manos sobre los enfermos para que Dios los sane. Esto es todos los días. ¿Lo estamos haciendo realmente? Mira qué maravilloso poder hacerlo. El poder saber que Dios tiene un propósito para nosotros y que necesitamos cada día nuevamente recordar que en el momento que hicimos a Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, tomamos la decisión de ser llamados, no solo de ser llamados, sino venir a ser sus hijos, para recibir ese llamado de bendición e ir a hacer lo que nos corresponde. Mira esto. Ahora bien, seguimos. Mateo 10:8, mira lo que dice. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron. Leíamos antes que estas señales siguen a los hijos de Dios, a los cristianos, que van y cumplen cada día con su propósito. ¡Qué bendición! Ahora bien, vamos cada día predicando el evangelio, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, echando fuera demonios, poniendo nuestras manos sobre los enfermos para que Dios los sane. Porque hemos creído en Jesús, estas señales nos siguen. ¿Cuántos podemos dar testimonio de que esa palabra se está cumpliendo, se ha cumplido en nosotros? Hemos ayudado, hemos respaldado, hemos guiado a los inconversos a la presencia del Señor. Hemos orado, hemos intercedido y Dios ha respondido. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es nuestro llamado. Nuevamente, no solamente ser parte de una congregación, no solamente tener un lugar en la iglesia, sino tener un lugar en el reino de Dios para que cada día la obra de Dios se manifieste a través de nosotros. Maravilloso. Ahora bien,
Hay una palabra muy especial que quiero que en esta tarde meditemos. Y es en el libro de Isaías, en el capítulo 58, versículo 1 al 14. Se ha titulado en esta nueva traducción viviente, que es la versión que quiero leer en esta tarde, Isaías 58, del 1 al 14. La han titulado La verdadera y falsa adoración. Mira esto, qué impactante. Isaías 58, del 1 al 14. Dice: grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Mira esto. ¿Qué nos manda hacer el Señor todos los días? Hablar de Él, compartir de Él. ¿Cuántos testimonios tenemos? ¿Cuánto realmente hemos vivido del Señor? Sí hemos pasado pruebas o estamos en medio de pruebas o de desiertos. Pero sabes, hemos visto la mano de Dios. Lo hemos compartido. Lo hemos testificado. Mira cuántos testimonios hemos escuchado. De aquellos que han pasado problemas, accidentes, enfermedades graves como el cáncer, como esto de la pandemia. ¿A cuántos Dios les dio la oportunidad de seguir viviendo y de ser un testimonio maravilloso? ¿Lo han hecho? ¿Lo han compartido? No solamente en la iglesia, recuérdame eso, sino sobre todas las cosas en la calle, donde quiera que nosotros vayamos, el testimonio de lo que Dios está haciendo, porque sabes, es una verdad. Nuevamente, grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Ahora bien, mira lo que nos dice. Estamos en Isaías 58, versículo 2. Dice: sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Mira, todo en apariencia. ¿Sabes realmente lo que hemos aprovechado de la palabra del Señor? Yo lo puedo decir ya de 22 años para acá, cuando me volví a los pies del Señor. Qué maravilloso saber que ha habido un proceso, que ha habido un caminar, que ciertamente ha habido un discipulado. Sí, para hacerme entender cuál era mi propósito en esta tierra y hacerlo. Voy a cumplir 20 años de servirle al Señor. Y hemos visto milagros en todo ese tiempo. Y no solamente tal vez quiero centrarme en esto, no solamente porque sea pastor, sino sobre todas las cosas porque soy hijo de Dios. Y porque hay una realidad, una gran necesidad allá afuera que muchas veces cerramos los ojos. Y mira lo que dice el Señor en esta palabra, Isaías 58, 2. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Qué tremendo es esto. Y por eso me gusta esta versión. Mira lo que dice. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Para comenzar, ¿cuánto estudiamos de la palabra del Señor? ¿Cuánto leemos de la Biblia? ¿Cuántas veces la leemos? ¿O solamente los días de servicio? Cada día, mira qué maravilloso es. Ya llevamos varios años en que leemos la Biblia en un año. Cada día leer la palabra del Señor. Mira qué impactante es conocer de la palabra del Señor y saber que en los momentos de necesidad la palabra fluye a través de nosotros. No solamente para nosotros, escucha esto, sino para bendecir a todos los que están a nuestro alrededor, y nos ha cambiado la vida. Qué maravilloso. Y nuevamente, mira lo que dice. Me piden que actúe a favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Y mira lo que dice el versículo 3. Hemos ayunado delante de ti, dicen. ¿Por qué no te impresionamos? ¿Realmente hemos entendido lo que es el ayuno? Pues solamente dejar de comer. Alguien decía, el ayuno lo he tomado como una dieta para bajar de peso. Realmente es más que eso el ayuno. El ayuno es un tiempo de decirle a la carne, a lo físico, a las necesidades físicas: hoy quiero estar completamente en el Señor. Así que ustedes van a tener que esperar, porque mi espíritu quiere estar conectado con Dios. Qué maravillosos son esos momentos de ayuno, de oración y de intercesión, porque estamos en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para ser respaldados, por supuesto, para ser consolados, por supuesto, pero sobre todas las cosas, para ser instruidos sobre cómo debe de ser nuestra vida todos los días. Mira qué bendición. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Mira lo que les dice. Señor, está orando 40 días. Señor, he estado pidiendo y tú no te das cuenta. Mira esto.
¿Cuáles son las razones por las que hacemos cada una de las cosas que hacemos para Dios? Leer la Biblia, por ejemplo, orar, interceder, ayunar en las vigilias. ¿Cuál es el propósito realmente? ¿O solamente espectáculos? Para que nos vean. Mira, realmente Dios nos está llamando en este tiempo. Y mira lo que le dice. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, porque no te impresionamos. Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué. Les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Qué impactante es esto. Mira lo que les dice el Señor. Porque ayunan para complacerse a sí mismos. Es por ustedes, no es por mí. No es por tener un acercamiento hacia mí, sino es parte de la liturgia, parte de la programación. Mira qué maravilloso es ayunar. Cuando tenemos la disposición de que nuestro cuerpo físico sea, mira esto, tome su lugar como segundo plano. Y el espíritu esté apegado con Dios recibiendo la instrucción. Mira esto, le sigue diciendo. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Qué tremendo es esto. Aún cuando están ayunando, están discutiendo. Están buscando pleitos, contiendas, lo suyo. Están bajo su conducta y sus pensamientos. Mira lo que les dice el Señor. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Mira la pregunta que hace, es maravilloso. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Qué claro está esto. Mira cómo se lo dice. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Mira, sabes, qué maravilloso es saber que cada vez que tenemos un encuentro con Dios, cada día que disponemos nuestro corazón a recibir instrucción, ¿sí? Nuestras acciones dan testimonio. Y mira lo que le dice él de esta manera, ¿sí? ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Mira, qué hermoso es tener un tiempo con Dios para recibir esa paz. Sí, tenemos problemas, pasamos dificultades, pruebas y situaciones, pero venimos a los pies del Señor. Recibimos instrucción y nos vuelve la paz para estar en paz. Dice que en cuanto dependa de nosotros, ¿qué dice la palabra del Señor? Que en cuanto dependa de nosotros debemos de estar en paz con todos. Y esto es un mandato, no es una opción. Y mira lo que Dios nos dice hoy, ¿sí? Que estamos hablando de la verdadera adoración a Dios. Mira qué maravilloso. Sabes, cada día el Señor nos llama y nos pide que tengamos esa disposición. Mira, seguimos. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esa clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Mira lo que dice esta versión. Por cumplir, porque no hay de otra. Bueno, hay que ayunar, muy bien, bueno, lo vamos a tener que hacer. No es, mira, con Dios tiene que haber siempre una disposición por convicción. Qué hermoso es saber que nos hicimos cristianos por convicción, que amamos a Dios porque estamos convencidos y que amamos hacer su voluntad. Y mira lo que dice la palabra del Señor nuevamente. Ustedes humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? Mira, encontraba a una persona un tiempo y que iba cabizbajo y con cara de tristeza. Hermano, ¿qué tienes? Le decía yo. Es que estoy ayunando. Mira, dice la palabra del Señor que esos momentos tienen que ser en privado, entre Él y nosotros. Y mira esto. ¿A eso le llaman ayunar? Dice el Señor. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Y mira lo que les dice. No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Mira, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Volvíamos al principio. Cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido con un propósito. Dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Entonces, eso es realmente el propósito de la vida del cristiano, de todos los que somos llamados cristianos. Es nuestra tarea de todos los días, no solo los domingos. No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien
la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Mira lo que nos pide. Y esto debe ser todos los días. Para comenzar, mira lo que dice. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan, para comenzar, de los que trabajan para ustedes. Ah, no, discúlpeme, hermano, pero el trabajo, el negocio es otra cosa. Se toma como que echamos fuera de ciertos lugares a Dios, recordando que Él es dueño de todas las cosas, que no lo podemos sacar. Sin embargo, mira lo que dice. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos, a los que están bajo presión. Sabes, muchos no lo dicen, pero se nota. Vicios, iras, contiendas, pleitos, son ataduras que necesitan ser libertados. Orábamos el otro día, yo le decía, es tiempo de clamar por libertad. Renunciar a todas las maldiciones, a todos los pecados. En el nombre de Jesús, atarlos y echarlos fuera. Y abrir los espacios para que las bendiciones de las promesas de Dios vengan ahora sobre nosotros. ¿Lo estamos haciendo? Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. ¿A qué los atan? A vicios, a maldiciones, a desórdenes, adulterios, fornicaciones y más. ¿Qué dice la palabra del Señor? Suelten esas cadenas. ¿Sabes cómo lo hacemos? En el nombre del Señor, cancelando toda maldición ancestral, toda cadena de pecados y de mentiras en el nombre de Jesús. Mira qué maravilloso. Sigue diciendo, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Realmente somos de los que comparten. Amo la actitud de los niños. Por eso la palabra del Señor, y aún Jesús decía, si no nos volvemos como niños. Sabes que los niños, hay sus excepciones, pero son contadas, pero la mayoría de niños les encanta compartir. Mira, es maravilloso que a uno que están comiendo, que aunque les guste mucho, hasta toman un pedacito y te lo dan. ¿Será que somos así nosotros? Sobre todo para compartir la palabra del Señor, para compartir ese testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de apoyar. Compartan su comida con los hambrientos. ¿Cuántos hambrientos hay? De paz, de gozo, de libertad, de bendición en estos tiempos. Nosotros somos libres, podemos decirle, cantamos ese himno, ¿verdad? Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. ¿Sabes ese himno? Qué hermoso es cantarlo con convicción, pero también ser un medio para cancelar y romper toda cadena. Dice también que la unción pudre yugo y rompe toda cadena. Qué hermoso es tener esa bendición. Y mira esto, nuevamente, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Para comenzar, ¿a cuánto nos hemos llevado a casa en oración? ¿O a cuántos hemos alojado si Dios nos ha dado ese privilegio? Qué bendición es poder hacerlo. Mira esto. Y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropas a quienes la necesitan. Y no se escondan de parientes que precisen ayuda. Qué hermoso es estar todo el tiempo dispuesto a ayudar, a tender una mano, a saber que Dios nos ha llamado, por supuesto, siempre bajo la dirección de Dios, no hacerlo también por emoción. Y mira qué maravilloso. Entonces, dice la palabra del Señor, su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Mira qué promesa maravillosa. Lo primero, su salvación llegará como el amanecer, dice. Se verá en ustedes que son salvos. Se verá en ustedes que son libres. Se verá en ustedes, mira esto, qué maravilloso, que son hijos de Dios. Por sus acciones, por su testimonio, mira esto, dice que nuestro testimonio siempre va delante de nosotros. Mira qué maravilloso, realmente. Así que en esta tarde el Señor nos está pidiendo que nos ubiquemos en ese momento maravilloso. Mira esto, nuevamente. Aleluya. Dice el versículo 8. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. ¿Sabes realmente cómo Dios sana nuestras heridas? A través de ser de bendición para los demás. De saber que tenemos un propósito. Mira, tuvimos heridas en su momento
Cuando escuchábamos esas palabras, no sirves para nada. Sí, no sé por qué naciste, me decían de pequeño. Pero ¿cómo se sanó esa herida? Sabiendo que tenía un propósito. Y sobre todo un propósito de ser de bendición para los demás. El apoyar, el respaldar, el levantar a alguien. Mira qué maravilloso. Y lo dice de esta manera. Y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Mira esto. Entonces, ¿cuándo es ese entonces? Cuando hagamos nuestro propósito, cuando cumplamos con nuestro llamado, cuando tomemos en serio la palabra del Señor que Isaías y Lucas lo decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para cumplir con mi llamado, mi propósito todos los días. Qué hermoso es recibir el respaldo de los hijos de Dios. El saber que puedes contar con ellos, que puedes ser respaldado por ellos. Y que también nosotros podemos hacer lo mismo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy. Mira esto. Les contestará enseguida. Sigue diciendo. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejemos de oprimir a veces hasta con nuestras palabras. Ay, pero cuando te toque, espérate cuando te toque. Eso es opresión, eso es maldición, maldecir. Y mira lo que nos dice el Señor. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Mira esto, dejen de señalar con el dedo y esparcir rumores. Yo les diría, deje de usar los chismes, de maldecir, de enjuiciar o de juzgar. Mira esto. Dejen de señalar con el dedo y esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Es mandato de Dios, no es opcional. Y nuevamente para todos los días. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Versículo 11. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Qué maravilloso saber que el trabajo en el Señor no es en vano. Que cada vez que proclamamos la palabra del Señor, que cada vez que hacemos su voluntad, tenemos su respaldo. Lo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Sí pasamos pruebas, no estamos exentos de las pruebas, de los momentos difíciles, pero sabemos que Dios está de nuestro lado. Recordemos también lo que dice el texto. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dichoso aquel que todo el tiempo está dispuesto a ayudar, no como parte de, sino como parte de su vida, como un hábito. Dichoso aquel que está dispuesto a ayudar, sobre todo el que está en necesidad, porque cuando tenga necesidad Dios le suplirá y le levantará. Nunca se nos olvide que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. También que todo lo que se siembra se cosecha. Hablábamos de un tiempo de cosecha abundante. Nuevamente, serán como un huerto, dice la palabra del Señor, bien regado como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes les construirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Mira esto. Qué hermoso es empezar a mover la esperanza de que Dios está en control. De que cada una de las ciudades tiene, bendito Dios, a esos 10 justos que no cesan de orar y de interceder, y por lo cual Dios ha tenido y tiene misericordia de esta ciudad. Entonces serán conocidos como constructores de muros y restauradores de casas. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. ¿Qué nos dice el Señor? Mínimo un día. Dedicamos un día para estar en la presencia del Señor. Versículo 14. Entonces el Señor será su delicia, yo les daré gran honor. Mira lo que dice el Señor. El Señor será su delicia, su deleite. Qué hermoso es deleitarnos en la palabra del Señor, en la presencia del Señor. Qué hermoso es deleitarnos cuando oramos.
cuando compartimos la palabra del Señor, cuando somos de ayuda en todo lugar. Qué hermoso sentirnos parte de, y sobre todo serviciales. Mira esto. Entonces el Señor será su delicia, yo les daré gran honor. Mira lo que dice el Señor. Yo les daré grande honor y los saciaré con la herencia que prometí a sus antepasados. Yo, el Señor, he hablado. Mira, leíamos nuevamente Isaías, con esta palabra maravillosa que necesitamos hoy nuevamente tomar en serio. Realmente lo que hacemos, ¿para quién lo hacemos? Cada una de nuestras acciones de todos los días, desde que nos levantamos, ¿cuáles son nuestros propósitos? ¿Cuáles son nuestras ideas? ¿Qué es lo que anhelamos hacer? Mira esto. Mateo 7, 21, 23. Mira, esto es maravilloso también. Necesitamos escucharlo el día de hoy. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nos estamos centrando el día de hoy en hacer la voluntad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Isaías y Lucas lo decían. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Su presencia está en mí todos los días, para que todos los días cumpla con un propósito. Y mira esto. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mira esto. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Realmente quién es hijo de Dios? Aquel que hace su voluntad. No lo que le conviene, no lo que piensa, no lo que se imagina, sino que hace cada día, y cada día se presenta en la presencia del Señor y le dice, Señor, he aquí, envíame a mí. He aquí, aquí estoy. Mira lo que dice. Vuelvo al punto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mira qué palabra maravillosa. Entonces, necesitamos recordar cada día, mira esto, que no basta con decirnos cristianos, hay que modelar a Cristo cada día, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en todo lo que hacemos, y que los que están a nuestro alrededor vean la gloria de Dios a través de nosotros, por supuesto, para honra y gloria del Padre. Encuentren la respuesta a lo que están buscando, a las necesidades, porque un cristiano está en medio de ellos. Qué maravilloso es esto. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de ustedes dará cuenta a Dios de sí. Nunca se nos olvide. Vamos a entregar cuentas al final. Cuando partamos o cuando estemos con Él, o cuando Cristo venga, nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos, sobre todo si nos dijimos, ¿sí? Si nos decíamos cristianos, daremos cuenta. Mira, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Nunca se nos olvide que cada día tenemos que obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque se nos serán pedidas cuentas. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. El que siembra, el que hace la voluntad de Dios cada día, no esperando nada a cambio, sino haciéndolo porque es una satisfacción. Mira qué hermoso es. Aquel profesional que está cumpliendo con su profesión porque ama a Dios. Qué maravilloso es esto. Y lo está haciendo de una manera tan especial. El hombre, el Hijo de Dios, que hace lo mismo. Mira, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Gálatas 6:7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Nunca se nos olvide. No hay nada fuera de la voluntad del Señor. Nada hay y nosotros lo sabemos. Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante. Mira esto. Este pasaje, me recuerdo ya hace 20 años, cuando tuve la oportunidad de compartir la primera vez en el púlpito de una iglesia. Había preparado este material porque siempre me ha impresionado la manera de las promesas de Dios en su palabra.
Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante. Mira lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo lo he entendido para mí de esta manera. Dichosos los humildes, porque entenderán los procesos, las bendiciones y el tiempo de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No es llorar por berrinches o cuando las cosas no salen como queremos, sino porque somos sensibles a las necesidades de los demás. ¿Has visto algún hombre o algún joven tirado a media calle, víctima del alcoholismo o las drogas? ¿Has sentido compasión? De aquellos que están pasando ahora los terremotos y tantas pandemias y situaciones, ¿alguna vez te has puesto en el lugar de ellos? ¿Has sentido ese dolor? ¿Para qué? Para clamar a Dios, para pedir a Dios. Mira esto, dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Sabe? El consuelo viene cuando vemos la respuesta de Dios en las necesidades de nuestro prójimo. Qué maravilloso es cuando Dios obra a través de nosotros. Mira esto. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. ¿Quiénes son los mansos? Nuevamente, los que no devuelven mal por mal. Sabemos que las condiciones y las situaciones sociales en este tiempo, mira, están terribles. La gente anda tensa, anda enojada, buscando no con quién se la hizo, sino con quién se desquita. Y a veces recibimos insultos, maldiciones o señalamientos. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? La Biblia dice no devolver mal por mal, pues así debe de ser nuestra actitud. Y mira lo dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Qué anhelamos? La justicia de Dios sobre toda la tierra, sobre todos aquellos que buscan y claman cada día su favor y su misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Dichosos los que cada día buscan ser de bendición, de apoyo y respaldo en todo lugar donde se paran. Mira, esto es maravilloso. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vuelvo al punto. Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Bienaventurado el que piensa en el necesitado en el día malo, Dios lo librará. Entonces, esta palabra nos dice, ¿sí?, los misericordiosos, los que ayudan, los que respaldan y lo hacen de corazón, no para ser vistos. Seguimos: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mira, para poder tener ese maravilloso encuentro con Dios, necesitamos un corazón fuera de resentimiento, de amargura, de odio, de celos, de envidia, de contiendas y más, para poder tener el privilegio de entrar a la presencia del Señor. Si nos equivocamos, no somos perfectos, pero cada vez que cometemos un error o pecamos, venimos a los pies del Señor, pedimos perdón y estamos de pie nuevamente para tener ese privilegio. Dice entonces: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los insultan y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Dichosos cuando se nos juzga o se nos señala sin tener razón, porque sabes, sobre todas las cosas, y me apasiona, porque sobre todas las cosas Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras intenciones más que nuestras palabras. Entonces, qué hermoso es saber que no podemos esconder nada de Dios, porque no queremos hacerlo, no hay ninguna necesidad. El estar abiertos todo el tiempo en lo que hablamos, en lo que pensamos. Y mira lo que dice la palabra del Señor, que es maravilloso. Bienaventurados son cuando por mi causa los insultan y los persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque la recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron. Mira lo que dice. Gloria sea el Señor. Aleluya, gloria sea el Señor. Mira esto. Bendito, bendito, bendito sea el Señor. ¿Sabes? Siempre habrá oposición y estorbos cuando tratamos de ministrar la palabra del Señor, pero ¿sabes? Eso no nos impida seguir siendo de bendición, seguir proclamando la palabra de Dios sobre todas las cosas a través de nuestro testimonio. Que seamos esa parte bendecida. Mira esto.
Dice la palabra del Señor: gócense y alégrense porque la recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo, gloria al Señor. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Sabes? Así alumbre nuestra luz. Pidámosles al Espíritu Santo para que cada día nos esfuerce, nos fortalezca y nos bendiga y nos anime a dar testimonio de la gloria del Padre, a ser luz y sal, a ser de bendición en todo lugar, todos los días. Y termino con Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Entonces, hoy es el día en que debemos de fortalecer nuestra fe y recordar que tenemos un propósito, porque lo hemos declarado: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, a darle buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Mira esto. Así que démosle gracias al Señor por tener ese privilegio de ser luz y sal donde quiera que estemos. Y sigámonos esforzando y siendo valientes, porque a su momento cosecharemos y no desmayamos. Oramos. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das de ser de bendición. Que esta palabra, Señor, venga como un sello sobre nuestro corazón y nuestra vida, y cada día la pongamos por obra, Señor, y podamos decir: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para un propósito, y ese propósito lo llevemos a cabo todos los días hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones. Seguimos como siempre a través de estos medios siendo de bendición. Recibamos esta palabra y démosle la gloria al Señor por siempre. Bendiciones, un fuerte abrazo.